Listo, ya aquí la grabación quedó en curso. No hay problema con las personas que no puedan ingresar, pues igual yo les envío el enlace, o de hecho les puedo enviar el enlace o les puedo enviar la videograbación, depende de qué tan pesada quede. No la estoy haciendo a través de Meet, la grabación, sino la hago aquí a través de otra plataforma que permite hacer el proceso. Entonces, más tardecito lo subo a YouTube y les envío el enlace o en su defecto se los envío directamente al correo. Entonces, con gusto. Ahora sí, oficialmente muy buenas noches para todos, para todas allí. Muchas gracias por su asistencia. Obviamente ustedes saben que no es una obligación estar allí participando en línea. Todos en un momento dado tienen eh, situaciones laborales, situaciones allí en un momento específico también familiares, en fin, personales, pero lo importante es poder de todas maneras, si no se está en línea, acceder a las videograbaciones de los encuentros para estar totalmente contextualizados con respecto al desarrollo del módulo. Eso sí, siempre lo dispongo, ¿cierto? En primera instancia, para que tengamos absoluta claridad de que no hay lío, yo no tengo problemas realmente de ninguna clase con que no estén en línea, preferiblemente si lo están, muchísimo mejor. Desde allí se puede contextualizar, se pueden hacer preguntas, resolver inquietudes in situ, ¿cierto? Y no de pronto después esperar a escribir un correo y a que nos responda y de pronto por ahí entonces mientras tanto quedamos en stand-by con algún proceso. Sin embargo, pues como les comentaba, hay situaciones de situaciones eh, y en ese orden de ideas pues está la opción allí del correo electrónico. Yo les enviaba un mensaje de bienvenida el día de ayer y les decía preferiblemente si nos comunicamos a través del correo interno de la plataforma, ¿cierto? De tal manera que todos los correos queden centralizados allí y no unos por ese lado, otros por el correo institucional. Prefiero que sea siempre, ¿cierto? Por el correo interno de la plataforma, de tal manera que podamos dar respuesta lo antes posible. Eh, bien, voy a compartirles aquí la pantalla. Por favor, me cuentan si, si la ven allí en este momento. Listo, perfecto. Entonces, como les comentaba, creé el encuentro sincrónico. Mírenlo, aquí está. El gran dilema es que no aparece con el enlace, simplemente está creado, no permite. Sí lo puedo editar, de hecho, eso fue lo que intenté ahorita. No, no, mira que no. Mira, no, mira que, exacto. Como los tengo únicamente internos en la plataforma, no puedo copiarlos pues allí. O a menos de que me envíen un listado con los correos, no los tengo allí. Siempre, siempre que se utiliza, digamos que el correo interno, entonces quedan los correos allí, digamos que, por decirlo de alguna manera, no disponibles, ¿cierto? Entonces, como para hacerlo por el correo, por el correo institucional, ¿listo? Entonces, yo reviso el tema mañana a ver qué pasó, a ver si fue que cuando montaron el curso algo sucedió allí con la configuración, porque si yo la miro, que ahorita la revisé así rápidamente, si yo miro acá secciones y navegación, y ahí está incluido Microsoft Teams, ahí está funcionando sin problema, y de hecho aquí está el enlace para crear los encuentros. Como les mostraba ahorita, está ahí, sin embargo no aparece el vínculo, y pues a ustedes tampoco les está apareciendo. Pero bueno, entonces lo cierto es que vamos a revisar aquí nuestra primera sesión sincrónica. Este es el plan de trabajo para el día de hoy. Generalmente los encuentros sincrónicos los desarrollo poco más o menos de hora y media de duración, eh, difícilmente de una hora,
porque no se logra abarcar pues el contenido. Institucionalmente pues se habla de que sea más o menos de una hora, pero generalmente los desarrollo de hora y media, y más porque en este módulo particularmente pues hay una aplicación o un software allí de edición de video y eso implica pues digamos que mucho más tiempo de desarrollo. Más allá de la parte teórica, esa parte técnica pues es dispendiosa también. Eh, Miremos aquí entonces punto a punto, no sé si allí lo están viendo bien, ahí lo agrandamos un poquito. S- No, por este, mira, este que está acá, el correo interno de la plataforma. ¿Lo visualizan allí? Este. No por el chat, al lado dice correo. Este es el correo. Este es el correo interno de la plataforma. Sí, ¿están viendo esta pantalla en este momento? Sí. Sí, aquí dice chat y en la parte derecha dice correo. Arriba de los títulos de escenario uno, escenario 2, escenario 3, en la parte superior derecha dice correo. ¿Sí lo visualizan? Ok. Entonces, ese es el correo interno como tal de la plataforma del curso. Ya lo otro es el correo institucional. Mira, cuando tú le das clic en página de inicio, sí, lo que pasa es que aquí hay un botón, ¿no? Aquí hay un botón en la parte superior izquierda que deja o no deja ver el menú, ¿cierto? Cuando ustedes le dan clic allí para poder ver el menú, clic en página de inicio y a la parte derecha entonces vemos inicio, escenario uno, escenario 2. En la parte superior está chat y correo. Exacto. No, porque mira que en la parte izquierda también hay otra opción, que era la que les quería comentar. Eh, sí, ese es el correo interno, también se puede acceder desde ahí. Ok, listo. Entonces, volvamos aquí al curso. Ese es como el que, digamos, que habitualmente se maneja, ¿cierto? Dentro de los cursos. Y además porque hay algo particular también que se nos facilita desde la parte tutor o tutores, y es que únicamente ustedes escriben por esta herramienta. En cambio, por el correo institucional están los correos de los estudiantes, están todos los correos que nos llegan desde la parte administrativa, entonces pues eso se vuelve allí un revuelto de cosas. ¿Listo? En cambio, por acá uno sabe que entra y es correo únicamente de estudiantes. ¿Listo? Es por eso. Eh, el chat ahorita lo utilicé fue más por emergencia que por otra cosa. Dije, pues antes de escribirles un correo voy a mirar a ver si de pronto alguien está allí pendiente del chat y contacto al grupo más rápido para decirles que ya les iba a enviar el enlace de otra aplicación de Meet. Bueno, de acuerdo aquí a nuestro cronograma de trabajo, la idea es hablar sobre algunos puntos aquí fundamentales en relación a la presentación, hablar de los anuncios, encuentros sincrónicos, correo, las entregas, ¿cierto? Notas y retroalimentación. Entonces miremos, por ejemplo, allí el tema de anuncios.
Si se dan cuenta, allí en la parte superior hay ya un anuncio desde el día de ayer donde les daba la bienvenida y algunas orientaciones adicionales en referencia a que estuvieran todos los materiales disponibles, que si hay alguna falla, por favor me puedan comunicar y revisar, ¿cierto? Para enviarles, por ejemplo, que falta una lectura fundamental que la descargan y no abren, en fin, aunque realmente desde hace tiempo cuando se trasladó, ¿cierto? El manejo de los módulos a escenarios, todo carga inmediato, todo carga súper bien, yo los revisé incluso el 4 y todos los materiales están funcionando perfectamente. Eh, de todas maneras, igual allí les dejaba mi correo institucional, que es ya para algo eventual, ¿cierto? Vamos a suponer que alguien no hizo pues la entrega en la fecha que era y ustedes saben que allí esos espacios se cierran. Entonces, bueno, listo. Alguien le sucedió algo en particular, ¡pum! Le tocó hacer la entrega por el correo institucional. ¿Listo? Es más para eso que para otra cosa, para algo muy, muy fuera de contexto. Y entonces en ese orden de ideas yo les voy a ir dejando anuncios allí con distintas alternativas, sobre todo de aplicaciones que pueden revisar para que vayan complementando allí conocimiento y para que puedan eventualmente también ir mirando cómo van a desarrollar su proyecto de módulo. Yo no les digo en ningún módulo, ¿cierto? Hay que desarrollar con esta aplicación. Yo siempre soy muy abierto en ese sentido para mirar posibilidades, para mirar alternativas. Yo siempre sugiero que si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en la preproducción, producción y postproducción de un video, que es lo que implica este módulo y lo vamos a revisar ahorita más tarde, puedan eventualmente, ¿cierto? Conocer una, dos, tres herramientas, cuatro, de tal manera que puedan decidir, ¿cierto? Venga, yo voy a utilizar una de pago y voy a pagar una licencia porque amerita, porque trabajo mucho todo el tiempo en videos para mis estudiantes o no, ¿cierto? Más bien trabajo con esta con esta aplicación o esta herramienta que es gratuita, pero me presta funcionalidades, ¿cierto? Bastante altas, quizás muy similares a las de un software licenciado, entonces voy a trabajar con esa. Pero resulta que esta otra que conozco, que también es gratuita, me permite hacer estas ciertas cosas que esa otra aplicación no. Entonces, cada vez que ustedes manejen dos o tres aplicaciones para desarrollar un producto determinado, sea un video, sea allí una línea de tiempo, una infografía, lo que sea, pues es mucho mejor porque se vuelven, digamos que allí un poco más polifacéticos, ¿cierto? Y no tan dependientes de que si esta aplicación no me permite hacer esto y no conozco otra, pues hasta allí llego y pues digamos que la problemática no se pudo solucionar o no se pudo suplir esa necesidad. En ese orden de ideas, yo les voy dejando allí anuncios, como les decía, con algunas aplicaciones. Ustedes allí pueden ir explorando y revisando de esas aplicaciones en un momento dado cuáles les parecen más completas o con cuál se casaron más por funcionalidad, por facilidad de uso, porque resulta más intuitiva que esta otra, o simplemente porque tiene prestaciones adicionales que otras no tienen, en fin. Les voy dejando anuncios allí eh, y voy a hacer allí un stand-by porque yo ya pasó media horita. Yo nunca hago mi presentación a los 5 o 10 minutos de haber empezado un módulo porque entran más personas y entran más. Entonces, pues resulta allí dispendioso hacer la presentación dos o tres o cuatro veces. Pero yo creo que ya los que están y los que no, pues seguramente revisarán la videograbación. Entonces, ahora sí. Eh, Me presento, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy diseñador gráfico de la Universidad Los Libertadores, webmaster de la Universidad Nacional, una especialización en herramientas tecnológicas para educación virtual, no esta misma.
realmente es de la Universidad Pedagógica Nacional, y una maestría en diseño tecnológico con énfasis en investigación, también de la Universidad Pedagógica. En la parte docente, pues ya son cerca de 16 años en diferentes universidades, en pregrado, en posgrado. Actualmente trabajo con la Universidad Politécnico Gran Colombiano en la especialización de herramientas desde hace más o menos 7 años y medio. Al siguiente semestre de que inició la especialización. Mm, Estoy también con la Universidad de La Salle en una maestría de gestión de escenarios virtuales, con la Universidad Sergio Arboleda en pregrado, con el programa de diseño gráfico, con la Fundación Universitaria Compensar, también en programas de mercado y publicidad, periodismo y diseño visual, en todas orientando pues asignaturas de diseño o de tecnologías de información aplicadas a educación. Eso es lo que les puedo contar allí, ¿cierto? De mi parte, los estaré orientando allí con este módulo de manejo de etiqueta de gestión de medios y particularmente con el módulo, no sé si ya se dieron cuenta allí con los correos, eh, también los estaré acompañando en el otro módulo de este bloque de gestión de imágenes, ¿cierto? De gestión informativa, comunicativa y de las imágenes, precisamente porque los dos módulos tienen allí un enfoque bastante alto en términos de tecnologías de información y herramientas TIC, atado todo ello a unos conceptos por lo menos básicos de diseño audiovisual. Entonces, me gustaría ahora sí, cortico, ¿cierto? Conocer un poquito de ustedes, su nombre, su profesión de base y en dónde trabajan. Así cortico para no demorarnos mucho, pero sí me gusta siempre conocerlos porque, porque es rico conocerlos, porque me parece que es interesante además saber a qué le apuntan con los proyectos de módulos y de hecho con los proyectos de la especialización. Así como hay algunos de ustedes que son perdón, profesionales licenciados en educación, en fin, hay otras personas que son, yo he tenido ingenieros, médicos, ingenieros electrónicos de sistemas, eh, profesionales en idiomas, y pues hoy por hoy las TIC, ¿cierto? Abarcan, yo diría que el 99.9% de las profesiones, por no decir ambiciosamente que el 100%. Entonces, eso básicamente. ¿Y de dónde son? Esto los escucho. Pueden ir levantando allí la mano o aquí ya llegaron otras dos personas. Yo sí creo. Bienvenidos, bienvenidas a quienes entran. No hay lío. Buenas noches. Nombre, profesión y de dónde son. Bogotá, Cali, Santa Marta. He tenido muchas personas, incluso también de sectores rurales, de del Meta, por allá de Florencia, en fin. Qué chévere. Perfecto, profe Lida. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Dale, profe Mónica.
Bueno, profe, muy bien, muchas gracias. Ya se te está acentuando el paisa. Profe Johnny Alejandro. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Quién más? El profe Álvaro Pérez. Sí, 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 te escuchamos. Listo, profe Álvaro, muchísimas gracias. ¿Quién más? Profe Jenny. Sí, sí, te escuchamos, adelante. No te preocupes. Listo, genial. Muchísimas gracias, Jenny. ¿Quién más? Buenas noches. Bueno, profe Tatiana, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Creo que nos falta por ahí una o dos personas. Adelante. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, fíjense ustedes, ¿cierto? Lo interesante de la presentación, precisamente por lo que les decía.
una gran diversidad de profesiones, una torre de Babel de profesiones siempre que se hace esta presentación. Y así como hay algunos que se prepararon profesionalmente para ser educadores, hay otros, ¿cierto? Que tenemos una profesión de base distinta, pero digamos que posteriormente nos fuimos preparando para participar, ¿cierto? De este rol profesional en la docencia. Entonces, en ese orden de ideas, no necesariamente todos los proyectos le apuntan a lo mismo. Eh, Particularmente, ¿cierto? Cuando se habla de todo este tema de manejo de TIC, ¿cierto? En educación, pues muchos de ustedes vienen a tratar de fortalecer, ¿cierto? Una cantidad de conceptos pedagógicos, sí, puede ser para actualizarse, en fin, pero más allá de eso, llegan con la idea, ¿cierto? De mirar herramientas, de mirar estrategias pedagógicas, sí, pero acompañadas de herramientas tecnológicas que les permitan innovar, que les permitan hacer acompañamiento y afianzar procesos didácticos pedagógicos allí al interior de sus aulas de clase, bien sea con chicos de primaria, de secundaria o a nivel universitario. Lo cierto es que en medio de todo también están aquellos profesionales que no se prepararon, ¿cierto? Como para esa parte de, de ejercicio en la docencia, pero que de todas maneras dentro de la empresa donde trabajan tienen, ¿cierto? Algunas funcionalidades o responsabilidades en sectores de educación. Hoy por hoy, en todas las empresas diría, ¿cierto? Se ha venido formalizando, se ha venido instituyendo la formación, ¿cierto? Entonces ya no las empresas muchas veces buscan que sus trabajadores, ¿cierto? O sus profesionales se formen en la institución X, Y o Z, cuando muchas veces los cursos, ¿cierto? Que habitualmente se trata de esos cursos, diplomados, se llevan a cabo al interior de la empresa. Entonces muchos de ustedes terminan participando de crear ambientes virtuales, de crear el curso y hacer todo ese tipo de cosas, seguramente incluso orientando los cursos o los diplomados. Y también pasa que otras personas direccionan o se interesan particularmente por esta especialización porque es, digamos que estar allí en contexto, ¿cierto? Con lo que va requiriendo casi que cualquier profesión hoy por hoy y es estar en ese medio, ¿cierto? Teórico y tecnológico de lo que es o de lo que implican las tecnologías de información y poder decir que participan de una videoconferencia o que desarrollan videoconferencias o que hacen presentaciones a partir de una serie de herramientas X, Y o Z con toda la seguridad y el profesionalismo y no como que por ahí, con todo el respeto que merecen allí ciertas aplicaciones, entonces vivimos en el pasado y todo lo presentamos con PowerPoint, ¿cierto? Y a lo que daba PowerPoint y si no, pues entonces a tablero y marcador, ¿cierto? Entonces digamos que todos allí tienen cabida dentro de la especialización independientemente de su profesión de base. Bueno, vamos a continuar allí hablando o desarrollando el plan de trabajo de la siguiente manera. Los encuentros sincrónicos, pues ya los habíamos indicado allí, seguramente para desarrollar con Teams, ¿cierto? Pero pues vamos a revisar qué pasó con lo de hoy. Y lo cierto es tratar al máximo de participar en línea, sino revisar las videograbaciones. Eh, Correo interno de la plataforma, ya vimos por dónde era, había por allí de pronto alguna inquietud al respecto y ya la resolvimos. ¿Cómo se podía ingresar? El número de entregas, yo sé que algunos de ustedes seguramente vengan de módulos teóricos, ¿cierto? Eh, en donde las entregas son diferentes. Hay allí
unos foros para participar, eh, seguramente se arman debates allí, en fin, pero este módulo es más práctico que teórico, tiene una fundamentación teórica, por supuesto, por eso ya seguramente estuvieron revisando allí las lecturas fundamentales, sí hay, digamos que bastante teoría, pero no necesariamente pues para abordarla dentro de una, dos o tres actividades, ¿cierto? Como sucede en otros módulos. Aquí digamos que nuestras entregas son más de producto, en este caso particular de este módulo, audiovisual o de video. En ese orden de ideas, los encuentros sincrónicos no están dados muy para el debate y vamos a poner un tema y lo debatimos, ¿cierto? Porque en esencia, ¿cierto? Es desarrollo de un producto audiovisual. Toda la fundamentación teórica está abordada eh, en su mayor porcentaje en las lecturas fundamentales y digamos que los encuentros los dedicamos un poco más a la explicación de las actividades y en su momento, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con tips y ciertos manejos de las herramientas con las cuales ustedes podrían desarrollar el producto audiovisual. Notas y retroalimentación, pues básicamente son tres entregas, ¿cierto? Seguramente aquí ya las estuvieron revisando, vamos aquí por tareas. De hecho son cuatro, yo habitualmente digo tres porque la primera es muy cortica, ¿cierto? Es muy sencillita, ya ahorita más tarde la abordamos. Y las tres que al fin y al cabo son evaluables son la entrega de proyecto uno, proyecto de entrega de proyecto 2 y entrega final de ese proyecto. O sea que el proyecto está allí segmentado en tres partes, ¿cierto? Y son las que pues en realidad son allí evaluables. En el foro general, ¿cierto? Que vamos a hablarlo un poquito más tarde, no hay una calificación como tal, pero pues sí es o se hace fundamental, ¿cierto? Hacerla y hacerla pues dentro del término de tiempo que vamos a hablar ya ahorita más tarde. Esas son las notas como tal, ¿cierto? Del módulo. Yo procuro hacer de retroalimentación a la mayor brevedad posible. Generalmente, a pesar de que institucionalmente son eh, 7 días hábiles, si mal no recuerdo, yo nunca me tomo eso, me tomo 2, me tomo 3 días, ¿cierto? Para no obstaculizar allí los procesos. Y básicamente es eso. Fíjense allí los valores, ¿no? Que aquí están. Están los 500 puntos. Perdón un segundo. Están los 500 puntos distribuidos en proyecto entrega uno 150, 2 y 3 150 y 200 puntos correspondientemente. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de esta parte de entregas. Están allí las fechas. Eh, yo siempre les digo, lo ideal, cumplir con las fechas al máximo, porque desde la parte tutorial no tenemos acceso de edición para coger esta actividad, por ejemplo, o esta entrega y decirle ampliémosle el plazo. No tenemos ese permiso dentro del rol. Son esas las fechas y nada que hacer. ¿Listo? Ya que si se presenta algo puntual y que definitivamente se salió de las manos, es otra cosa. Pero por lo demás yo les diría, digamos que el nivel de exigencia pues de la especialización o del posgrado en esta universidad y en las demás, generalmente es eso, es cumplir con las fechas y, y ya. Y eso es básicamente todo. Mm, preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Cuéntame, dale.
exacto. En respuesta a tu primera pregunta, en estos módulos, que como les decía son más prácticos que teóricos, ¿cierto? Existen estas cuatro entregas. Las tres últimas están valoradas en todos los módulos que son eh, más que teórico-prácticos, son prácticos realmente. 150, 150 y 200. En todos es igualito y ni siquiera lo valoro yo. Eso es ya, digamos que un lineamiento institucional. Todos los módulos prácticos están organizados de esa misma manera y con esos pesos particularmente. Y en el primero, como lo que se pretende es dar un direccionamiento al proyecto y saber cada equipo de trabajo en qué va a trabajar, ¿cierto? Y decirle, sí, ok, proyecto aprobado, comiencen a trabajar en él. Entonces es básicamente eso. Eh, Incluso fíjense aquí, dice 18 de julio para entregarlo. Yo siempre he dicho eso es demasiado tiempo. Tomarnos eh, 12 días, no mentiras, hoy estamos a 6 al 18, no incluso, sí, 12 días, es mucho tiempo para plantear algo tan sencillo como lo que vamos a revisar ahorita. Entonces yo siempre les digo, incluso por aquí lo tengo, tomémonos mucho menos tiempo, entreguémoslo el 9 de julio, sí, 9 de julio, que es el domingo, y eso es bastante tiempo. Se podría incluso entregar mañana o pasado mañana, eh, porque es algo muy sencillo. Ahorita más tarde lo revisamos. Es, mire, queremos trabajar en este proyecto y estas son, esta es la justificación o justificaciones, estos son los objetivos. Punto, no es más. En media página se puede perfectamente plantear eso. Entonces, dar 12 días para plantear eso es demasiado tiempo. Y en ese orden de ideas, cuando vemos la siguiente fecha, miren, del 18 al 22, ¿cierto? ¿Cuántos días hay? Cuatro. Y 4 días exacto, esos 3 días, 4 días para entregar lo que toca entregar, ahí sí diríamos, uy, profe, pero es que usted nos dejó 4 días y eso, ni imposible que lo hagamos en 4 días. Puede que sí se logre, si es viernes, sábado, domingo, lunes, ¿listo? Porque se ha hecho en otra universidad, lo hemos manejado y se ha logrado. Pero yo prefiero que trabaje en algo con mucho más tiempo y que eventualmente puedan hacer algo realmente bien planteado desde el inicio y no que quede sujeto a una cantidad de modificaciones, ¿cierto? Porque realmente se hizo en muy corto tiempo y no hay, digamos que, posibilidad de presentar algo de calidad. Entonces, si presentamos eso en mucho menos tiempo, este foro general, pues vamos a tener mucho más tiempo para presentar proyecto uno de manera adecuada, sin estar corriendo, sin estar trasnochando en cantidades abismales, porque pues tampoco es la idea. Seguramente ya les ha tocado trasnochar, ¿cierto? Pero no se trata de trasnochar en 3 días, sino más bien de hacer trasnochos, ¿cierto? Por allá un poquito menos exigentes en 10 o 12 días. Entonces, básicamente es eso. Y no tiene ningún peso precisamente porque es un planteamiento muy sencillo. Para aprobar o para decir, no, revisemos, planteemos algo diferente o no tan amplio, porque es un proyecto pequeño que alcancemos o que alcancen ustedes a desarrollarlo en el término de estos 2 meses o de esas 8 semanas. Y ya, eso sería. Retomamos por aquí nuestro plan de trabajo. Un segundo punto, introducción, producción audiovisual, lecturas fundamentales. eh, Seguramente ya estuvieron revisando por lo menos lecturas fundamentales uno y 2, ¿cierto? Pero más allá de eso, vamos a revisar allí dos presentaciones corticas que les tengo aquí preparadas. El video y su lenguaje, sí, cuéntame. Listo, perfecto. Pues no sé cómo esté funcionando ahorita. El año pasado yo lo utilicé por ahí. Uy, sí, dice por aquí que 13 minutos. Y dejaba más tiempo, pero bueno, ahorita creamos el enlace de una vez.
O permítanme incluso lo creamos de una vez y les envío el enlace para no tener allí un receso largo. ¿Listo? Entonces ya les envié ahí por el chat el otro vínculo. Está desde las 8. Esperemos unos minuticos. Si nos sacan, ya. Ya les envié el enlace. ¿Listo? Entonces, entonces si quieren, por favor, ingresamos a ese enlace de una vez para que no nos vayan a sacar así abruptamente.
Bueno, entonces voy a presentar aquí por este nuevo enlace. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Listo. Bien, entonces vamos a revisar las dos presentaciones que les comentaba hace un momento. Eh, en relación a lo que es un recurso educativo digital, vamos a hablar de tres o cuatro cositas allí puntuales. ¿Qué son recursos? ¿Cierto? Que son recursos digitales, recursos educativos, ¿cierto? Y recursos educativos digitales. Tipos de recursos educativos digitales, tipos de videos educativos, ¿cierto? Y funciones y ventajas de esos denominados videos educativos. Entonces miren que por definición allí un recurso básicamente es un material, cualquier archivo es un recurso, cosa diferente a lo que ya podríamos denominar un recurso digital, ¿cierto? Que básicamente puede ser accedido a través de cualquier medio digital, ¿cierto? Sea por correo electrónico, sea a través de un dispositivo USB o cualquier medio, ¿cierto? Digital. Entonces ahí tenemos muchísimos, cualquier cantidad, que seguramente ustedes ya los han utilizado allí en muchas ocasiones y que de hecho de todos estos vamos a estar hablando, o de muchos de ellos, vamos a estar hablando en el módulo de, que es paralelo en este bloque, de TIC en la gestión informativa, comunicativa y de las imágenes. Entonces hay muchos tipos de recursos, ¿cierto? Aquí nos vamos a centrar en uno que es el video, ¿cierto? El video educativo. Tipos de recursos educativos digitales. Miren, es que hay bastantes y seguramente aquí podrían llegar a faltar algunos y nosotros nos centraremos particularmente en esa parte de video. Pregunta, ¿ya han utilizado alguna vez dentro de sus procesos allí de acompañamiento con estudiantes, dentro de sus estrategias didácticas, eh, los videos? ¿Han elaborado videos en algún momento? Sí, ok. De video, específicamente un audiovisual. Por alguna razón cerré este accidentalmente ahorita y me tocó abrirlo nuevamente. Entonces vamos a hablar del video educativo, ¿cierto? Les preguntaba si alguna vez habían trabajado en un video allí para sus aulas de clase o a nivel empresarial, ¿cierto? Porque, espérame, no, tranquila, a ver, sí, listo, con gusto. Entonces les decía que este tipo de recursos, ¿cierto? Eh, es muy dinamizador del aprendizaje. Seguramente todos, sin excepción, han hecho algún video, ¿cierto? Con el tema del desarrollo de los smartphones, hoy por hoy, pues todo el mundo hoy definitivamente ha hecho algún video o ha hecho muchísimos videos, pero yendo un poco más allá, la cuestión del video educativo es poder eventualmente, ¿cierto? Planificar un video, ¿cierto? ¿Cuál es la intencionalidad de ese video desde lo pedagógico, desde lo didáctico, toda esa planificación y luego planificar ese desarrollo, ¿cierto? ¿Cómo capturo video? ¿Cómo si yo capturo varias escenas, ¿cierto? O tengo incluso recursos de video, recursos de una animación que hice en determinada herramienta
y además de eso tengo algunas fotografías que mostrar. ¿Cómo hago para que todo ese material, ¿cierto? Siendo imagen, siendo video, ¿cierto? Por allá, siendo una animación, lo pueda integrar en un solo video y que eso al fin y al cabo se convierta en, en un solo archivo, en un solo video y darle solución a alguna dificultad, problemática educativa o simplemente que se convierta allí en el apoyo para socializar un determinado concepto o una estrategia, ¿cierto? Para facilitar lo difícil que puede ser transmitir determinado conocimiento o determinados conceptos para ejemplificar para muchas cosas. Se puede utilizar el video educativo y vamos a hablar un poco de todo eso. Entonces vamos a hablar de tipos de videos educativos y vamos a definirlos. Eh, Les decía además, haciendo un paréntesis, muchos han desarrollado o han capturado videos, pero otra cosa es planificarlos con una intencionalidad clara desde lo pedagógico, desde lo didáctico, y luego de eso, ¿cierto? ¿Cómo hago para capturar? Y si son escenas diferentes o son materiales distintos o de distinto tipo, ¿cómo hago para editar? Y al final, ¿cierto? De todo ello, ¿cómo hago para obtener un consolidado? ¿Cierto? Y es ahí cuando hablamos de etapas de preproducción, producción y postproducción de video. Y no nos vamos a decir mentiras, no es que van a salir expertos o expertas en el tema, pero por lo menos van a tener la conceptualización básica de cómo se hace, van a hacerlo con un video allí, con un proyecto a nivel grupal, y de ahí en adelante, si saben hacerlo con un video, cierto, que resultó allí de un par de minutos, después hablamos de los tiempos y un montón de características, podrán hacerlo con un video de 3 4 minutos y hacerlo, digo yo siempre, sin ser diseñadores, ¿cierto? Sí lograr resultados profesionales, resultados que puedan ser aceptables, ¿cierto? En el término no de la gran ejecución en términos de diseño, pero sí con cosas mínimas aceptables en donde podamos de pronto evitar algunos errores frecuentes, ¿cierto? Y que su público objetivo, sus estudiantes, puedan decir, oiga, qué chévere el video que hizo el profe o la profe para transmitirnos este conocimiento, para clarificarnos este concepto, lo uno, lo otro, y no como que digan, uy, pero qué cosa tan fea los que nos presentó el profe, en fin, ese tipo de cosas. Ya después ustedes le buscarán, si es el caso, otras finalidades, ¿cierto? A lo que tendremos allí en términos de competencias de este módulo, como digamos que ustedes capturan video muy frecuentemente en el viaje, en las vacaciones y de pronto terminan editando esos videos, en fin, listo. Pero centrados en la parte educativa, a eso es a lo que nos vamos en eso es en lo que nos vamos a centrar, ¿cierto? En tratar de desarrollar productos que resuelvan un problema o una necesidad específica, una situación dilemática al interior de un aula de clase, pero que logre ser, ¿cierto? Además de funcional, lo mayor estético o con la mayor estética posible para que tanto ustedes se sientan bien como con sus estudiantes puedan tener un concepto de aprobación, ¿cierto? De agrado en referencia a ese desarrollo. Y por qué no eventualmente que ustedes puedan recurrir a este tipo de, de productos con mayor frecuencia, porque son bastante interesantes y funcionales en todo lo que tiene que ver con dinamizar la educación. Funciones y ventajas, ¿cierto? De los videos educativos. Vamos a ir mirando uno por uno de ellos, ¿cierto? Entonces, el video educativo, ¿cierto? Realmente se convierte en un video didáctico, ¿cierto? Cuando tiene una intencionalidad, ¿cierto? Cuando hay un objetivo específico desde lo pedagógico. Si no, pues es un video más, es un video cualquiera. Eh, Hay muchos videos allá en internet que
eventualmente el docente o cualquier persona descarga o baja, ¿cierto? Allí de YouTube o de otras plataformas. Esto me sirve para mostrarlo en el aula de clase, pero resulta que el video es de, vamos a suponer, una hora, ¿cierto? Y realmente lo que sirve de allí es un minuto o minuto y medio, ¿cierto? O 2 minutos, 30 segundos. Entonces, a veces resulta mucho más sencillo decir, yo capturo esa parte, la sustraigo, ¿cierto? De ese video y yo le voy a adicionar en principio un título al recurso, ¿cierto? Sobre el concepto o conceptos, sobre todo lo que ustedes quieran en términos de presentación institucional, en fin, de cuál es el objetivo de ese recurso de video. Y luego sí aparece ese fragmento en donde se va a explicar por parte de un conferencista o no sé quién o una empresa, resolviendo lo que se quiere socializar o compartir con el estudiante y luego de ese fragmento entonces adiciono otros fragmentos de otros videos o adiciono algunos desarrollos propios de lo que yo considero o como yo conceptualizo, ¿cierto? El problema o esa teoría que ustedes van a contextualizar. Entonces se termina siendo un producto. Ya no es tomar un video, sino es tomar un fragmento o fragmentos de varios videos y cómo hago yo para crear mi propio material y que sea absolutamente puntual y no que ellos tengan que ir a un pequeño fragmento o ustedes tengan que ir al video y esperen, busco allí el minuto 25.32 que ahí es donde comienza y digamos que recurrir a ese tipo de cosas. Entonces, cuando ese video que ustedes construyen tiene una intencionalidad detrás, pedagógica específica para resolver, ¿cierto? Una situación dilemática o un problema al interior de sus grupos de clase, pues es cuando se convierte realmente en un video educativo. Hay distintos tipos, está allí el documental, en donde, y de hecho ustedes seguramente lo han visto en muchas ocasiones, allá en plataformas o canales como History, ¿cierto? Entre otros, ese canal y otros muchos utilizan mucho ese tipo de video documental, ¿cierto? En donde puede pasar que el contenido sea extenso, ¿cierto? Puede ser de 20 minutos, media hora, puede ser de una hora, pero al fin y al cabo el tema es muy concreto y es respaldado, ojo, por documentos. Entonces muestran, por decir algo, el documento de investigación, ¿cierto? X, Y, Z, W, de dos o tres o cuatro o cinco investigadores distintos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se vuelve muy argumentativo, ¿cierto? Desde ese respaldo. O sea, no es allí como alguien que sale dando una cátedra sobre una serie de conceptos, ¿cierto? Y ya. No, es allí algo muy argumentado, muy respaldado desde documentos, desde incluso entrevistas y otro tipo de cosas, otro tipo de recursos, y ese es el video documental. El video de tipo narrativo, ¿cierto? Tiene, digamos que una trama específica, ¿cierto? Central, en donde, por ejemplo, y yo siempre les coloco aquí ejemplos, seguramente vieron el anterior, un video histórico que narra la vida de un personaje, ¿cierto? Entonces, allí eh, puede que una voz en off, o sea, que no aparece quien está narrando, y ahí les dejo esa inquietud porque a veces dicen, no, pues es que yo no quiero aparecer en el video, pues utilizan una voz en off, ¿cierto? No aparece la persona, si simplemente se escucha la voz. Independientemente de eso, o si puede que aparezca la persona o quien está narrando allí. Lo cierto es que se convierte en una narración frente a un tema muy específico,
¿cierto? Muchas veces se utiliza esto que encuentran aquí, el storytelling. No sé si lo han escuchado antes o lo han trabajado. Alguien de pronto, ok, ¿cómo funciona el storytelling? Ujú, exactamente. Se crea una historia. Eh, no es, por ejemplo, es la forma de contar el cuento, es la forma de transmitir o socializar ese conocimiento en donde ustedes tienen alguna dificultad. Yo voy a poner un caso específico. Por ejemplo, en el área, por ejemplo, de química, ¿cierto? Hablar, y no soy químico, ¿cierto? En el área de química, hablar, por ejemplo, de isótopos, yo voy a suponer que eso es un problema que los estudiantes, digamos que no les es fácil asimilar, ¿cierto? La teoría conceptual y el docente, por muy bueno que sea, siempre termina teniendo como esa dificultad, ¿cierto? A pesar de todo lo recursivo, ¿cierto? eh, y didáctico que es el docente, siempre nota que el grupo de estudiantes o muchos de los estudiantes de un determinado grupo tienen dificultad para entender, ¿cierto? Más allá de la definición, el funcionamiento, cómo se relaciona ese isótopo con, vamos a suponer que otros elementos allí pues de la química. Entonces dice, oiga, es una alternativa socializar ese conocimiento así de manera verbal como lo estoy haciendo y el típico dibujito en el tablero. Entonces yo más bien hago un video narrativo, les muestro imágenes, quizás, ¿cierto? No solo imágenes me refiero a fotografía, sino imágenes en movimiento, puede ser una animación, ¿cierto? Ah, es que cómo es el átomo. Entonces está el neutrón, el protón y el electrón, si mal no recuerdo, y entonces los diferencian y cómo, qué masa o qué tamaño puede tener cada uno y cómo están allí ellos formando ese elemento macro, ¿cierto? Y así seguramente es mucho más fácil, ¿cierto? Explicarle al estudiante. Entonces se convierte en algo que puede ir acompañado allí de una narración o una narrativa específica, ¿cierto? Que puede ser sobre un concepto o que puede ser sobre un personaje determinado, como se menciona acá. Y puede ser contando una historia. Entonces, ya imaginarán ustedes, por ejemplo, una historia animada, en donde seguramente han visto muchos conceptos que hay en Internet que se cuentan a partir de uno o dos o tres personajes y hay una animación y todo eso se cuenta así, más allá de socializarlo a través de pura y física, ¿cierto? Exposición lingüística oral, ayudada de pronto del dibujito en el tablero. A eso hace referencia esa parte narrativa. Los videos educativos temáticos. Entonces, digamos que son los más habituales o de los más habituales en educación, por lo menos. Y es porque se presenta un tema allí específico, eh, muy concreto, y vamos a suponer, como dice allí el ejemplo, es el arte griego, ¿cierto? El arte griego puede tener allí mucha tela de donde cortar, ¿cierto? Varios subtemas. Al fin y al cabo es un video temático que no se sale de ese tema, pero que sí puede abarcar, ¿cierto? Distintas subtemáticas y no deja de ser por eso video temático, ¿cierto? No se vuelve documental porque el video temático seguramente no va a tener, por ejemplo, esto, el respaldo de uno, dos o 10 documentos que se muestran,
¿cierto? Entre otras cosas, porque no solamente se respalda con documentos, sino con otros tipos de recursos, ¿cierto? Pero tampoco se vuelve allí narrativo específicamente, sino que va mucho más allá. ¿Listo? Yo digo muchas veces, es menos aburridor para el estudiante si es más temático que narrativo. Ahora, el narrativo puede ser muy bueno si se recurre, por ejemplo, a esto. ¿Cómo cuento el cuento de manera diferente? ¿Cierto? De manera creativa. Puede que un narrativo sea bien interesante para el estudiante si se llega a eso, a una muy buena solución desde ese punto de vista. La estrategia. El monoconceptual, ¿cierto? Estos videos sí son muy corticos, muy puntuales, y entonces aquí no vamos a tratar la temática, por ejemplo, del arte griego en general, ¿cierto? Que podría tocar muchos subtópicos, sino que es algo muy específico sobre el arte griego. ¿Listo? Es un solo concepto. Y aquí, por ejemplo, en términos de lo que puede ser allí cálculo, les decía sobre integrales. Es únicamente sobre eso, no sobre todo el cálculo, o si vamos a hablar allá de álgebra, ¿cierto? Por ejemplo, entonces un video monoconceptual sobre álgebra, no, no se puede, sería más allí temático y definitivamente un tema particular con muchos subtemas, pero no todo el álgebra. El monoconceptual sería, por ejemplo, la ecuación, ¿cierto? De primer grado. Ya, no más. La regla de tres. Listo, no más. Monoconceptual, muy específico. Y el video motivador, pues que en educación se da, no es el más habitual, pero pues igual se construye, depende de la necesidad. Hay proyectos educativos relacionados con la parte social, ¿cierto? Con ayudar a esta comunidad, con ayudar a esta otra comunidad en referencia al desarrollo personal, educativo, en fin, comunidades indígenas, todo eso. Y seguramente se desarrollan videos motivacionales, ¿cierto? Entonces, esos son los principales tipos de video educativo. Les muestro esto porque seguramente ustedes van allí a reflexionar dentro de su proyecto para indicar, de acuerdo a la necesidad que quieren abordar o a la problemática o situación dilemática, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, donde trabajan, qué tipo de video proponemos, de acuerdo a lo que es esa dificultad problemática o situación. ¿Listo? Y al final unas funciones del video educativo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que le da sentido, le da respaldo, le da argumento al por qué utilizar un video o un recurso audiovisual, ¿cierto? Al interior de un aula de clase o al interior de un evento educativo empresarial. Entonces, miren aquí, porfa, la parte informativa, ¿cierto? Estructura la realidad. ¿Por qué la estructura? Porque va paso a paso. Mm, Cuando uno cuenta una realidad a un grupo determinado de personas, sus estudiantes, por ejemplo, o sus compañeros de trabajo, uno puede contar esa realidad de forma fragmentada, no necesariamente en el orden ideal que se quisiera cuando se está exponiendo de manera verbal. Si se tiene suficientemente preparado, por supuesto, se puede hacer muy organizado y estructurar esa realidad de manera sistemática para que realmente se entienda. Pero en el video no hay lugar a equivocación o improvisación, porque el video se tuvo que haber estructurado y haber desarrollado, ¿cierto? Bajo los parámetros de una planificación. Entonces allí no hay posibilidad de error en esa estructura de la realidad. Función instructiva, orienta, condiciona el aprendizaje, ¿cierto? En- Orienta todo el tiempo, emite conceptos, ¿cierto? O se emiten conceptos a través del producto audiovisual, condiciona el aprendizaje muchas veces porque
Puede que existan conocimientos que se deben saber de manera previa o que deben existir, pero también pasa que quedan ciertas cosas en el aire. Oiga, para quien está viendo allí el audiovisual, ¿cierto? Interesante averiguar sobre este concepto, interesante averiguar sobre este otro que se escuchó allí y de pronto no se profundizó, entonces como que sigue condicionando el aprendizaje. Me puedo complementar en la medida en que investigo o profundizo sobre esas otras cosas que escuché. Tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Para muchas personas es más fácil permear conocimiento a partir del audiovisual que no estar leyendo allí, ¿cierto? Un documento de 3 o 5 o 10 páginas, ¿cierto? Y ahí seguramente hablamos de los estilos de aprendizaje y todo eso. Entonces hay muchas personas que les encanta el audiovisual, por eso hay muchas personas que les encanta el, el audio, los audiolibros o simplemente archivos de sonido, ¿cierto? Audios para contextualizar conocimiento en lugar de estarlo leyendo. En fin, son diferentes formas, pero el video tiene ese particular y es la imagen o la parte visual y la parte auditiva, que ambas tienen información y ambas se complementan. Una función motivadora que tiene que ver con el hecho de atraer un muy buen video, les decía hace un rato, se convierte en un recurso que no solamente transmite allí y clarifica una serie de conceptos o conocimientos, sino que también atrae. Oiga, el profe nos va a traer allí el tema de hoy a partir de video y además de eso el video lo hizo él seguramente allí con una cantidad de, de recursos adicionales y no es tomar el video de allí de internet, que igual es una alternativa, ¿cierto? Pero que si ustedes mismos lo elaboran y adicionan conceptos, recursos, en fin, pues se hace mucho más interesante en ese orden de ideas y se vuelve sensibilizador. Eh, por allí hubo un sonidito, ¿alguien levantó la mano? No. Sí, sí, cuéntame. Sí. Correcto, profe Álvaro. Fíjense que funcionalidades, ¿cierto? Hay muchas. Hay muchos momentos en los que por X o Y razón uno necesita sacar un fragmento, ¿cierto? Incluso a veces uno ve un video, ¿cierto? De ciertos autores que uno dice, oiga, genial como conceptualiza, deja muy claro el concepto, pero luego se va por otras partes o luego de pronto a veces que son videos eh, que recopilan otros conceptos, ¿cierto? De otras personas, pero luego aparece esta otra persona y el concepto de él sí no es claro, entonces yo para qué les dejo ver todo ese video, después terminan confundidos y además de eso el concepto que él da, ¿cierto? Con ese sí yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Creo que el punto de vista o el criterio
de ustedes, ¿cierto? Da para decir, no, ese sí ya no lo comparto. Entonces, como que a veces definitivamente es mejor extraer y hacer un video propio que muchas veces dicen algunos, uy, pero es que eso amerita, pues, dedicación de tiempo, en fin. Pero fíjense que cuando uno ya tiene todos esos materiales listos, ¿cierto? Y les dedica cierta cantidad de tiempo, se vuelve algo muy interesante que al siguiente semestre o al siguiente bimestre en colegio, en fin, en universidad, uno pueda tener ese material listo, ya está hecho. Sí, le invertí algún tiempo, pero quedó algo muy bien elaborado y se presta para seguirlo utilizando, se vuelve reutilizable, entonces pues se justifica la inversión de tiempo. Y sobre todo porque termina el grupo de estudiantes asimilando de manera mucho más sencilla, de manera más rápida si se quiere, y puede incluso consultar el video, que esa es otra de, bueno, ahí me estoy adelantando un poquito, a las características, puede consultarlo nuevamente si no entendió, en cambio si no está usted para explicarle nuevamente, no, pero el video sí. ¿Cierto? Entonces puede consultar nuevamente y retomar, ¿cierto? Conceptualizaciones. Voy a dar aquí paso a, a la actividad del foro porque se nos acaba un poquito el tiempo y no alcanzamos. Digamos que nos demoramos un poquito ahí con el tema de la plataforma de Teams y comenzamos un poquito más tarde, pero para no demorarlos más el día de hoy, voy a dejar estas otras características allí pendientes para ahondar sobre ellas y vamos a remitirnos a la actividad del foro general. Perdón por cortar allí, pero prefiero que quede claro esto de cómo lo desarrollamos y no que nos quede esto por allí después volando. ¿Qué es lo que vamos a entregar allí? Para fecha del 9 de julio, les decía, es algo muy corto, ¿cierto? Y me lo pueden enviar por correo porque por la plataforma no se va a poder. Entonces allí les dejaba el correo institucional. Esta entrega sí la podemos hacer por ahí, ¿cierto? Es algo muy corto. En equipos de trabajo, ¿cierto? Yo siempre les sugiero, y más teniendo en cuenta que el grupo es de doce integrantes, trabajen de 4 personas. No sé cómo han venido trabajando en módulos anteriores, pero siempre les propongo equipos de 4. Tendríamos 3 grupos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un producto audiovisual es voluminoso, no es tarea sencilla en términos de tiempo, en términos de todo lo que hay que hacer. No es nada del otro mundo tampoco, ¿cierto? Pero sí amerita mucho trabajo. Entonces, por eso no les digo, pueden presentarlo de forma individual o en parejas, no. Equipos de trabajo de 4 personas, de tal manera que puedan allí, entre ustedes, ¿cierto? Repartir trabajo, repartir funciones o roles y que sea algo, digamos que más fácil de manejar. Eh, Cuéntame. Sí, sí, correcto. Tengan presente que este foro le apunta a direccionar el proyecto, ¿cierto? Entonces, eh, en esencia, el grupo que comienza aquí, ¿cierto? Es el grupo que comienza, perdón, que termina, ¿cierto? Allá al final del módulo. Buena pregunta. Igual lo íbamos a aclarar ahorita más adelante porque aquí está, pero es muy buena pregunta. ¿Cuál es la idea? Que cada equipo de trabajo, ¿cierto? Para este foro, trabaje sobre lo siguiente, ¿cierto? Son 4 puntos allí, perdón, no es más, es algo muy corto. De acuerdo a un consenso grupal, y digo consenso grupal por lo siguiente, cuando ustedes se presentaron hoy y que de hecho ya se conocían, saben que hay diferentes profesiones, saben que se realiza un ejercicio profesional en diferentes áreas. Por ejemplo, se reúnen 4 docentes, ¿cierto? Dentro del equipo de trabajo, pero uno es de idiomas, uno es de sistemas, el otro es
por allá de matemáticas, ¿cierto? En fin, entonces tiene que haber un consenso. Ahí se podrán poner ustedes todos de acuerdo. Yo siempre les digo, revisen problemáticas o situaciones dilemáticas, cada uno. Es mi sugerencia, ¿cierto? Mi sugerencia allí respetuosa. Eh, Porque cada equipo de trabajo, y ustedes perfectamente deciden cómo lo quieren trabajar. Pueden individualmente decir, mire, yo tengo ciertas problemáticas que son estas, con este grupo de estudiantes se me dificulta esto, siempre ha sido una complicación que ellos logren asimilar este concepto, esta teoría, en fin, y sería interesantísimo poder desarrollar un producto audiovisual, un video, que apoye, ¿cierto? Esa práctica pedagógica, que sea un recurso didáctico que me facilite en gran medida o incluso me resuelva esa problemática o esa situación dilemática y que asimilar ese conocimiento para los estudiantes sea mucho más sencillo y para ustedes como docentes, entre comillas docentes, porque sabemos que hay algunas personas que trabajan al interior de alguna empresa y no es ese directamente su ejercicio profesional, pero es lo mismo. Al nivel de una empresa sería igual. En todas partes hay problemáticas o situaciones dilemáticas, ¿cierto? En donde se intenta transmitir o socializar un conocimiento y no todo el mundo lo asimila de manera sencilla o simplemente el concepto o la teoría es compleja. Entonces, si quieren hacerlo de manera individual inicialmente y luego se reúnen y dicen, oiga, sí, expongamos, yo tengo dos, usted tiene tres, y miran cuál es la más interesante. De pronto si se reúnen, porque a veces pasa, profesionales de la misma área, y ha pasado, es que todos somos de inglés o de idiomas, y entonces nos interesa trabajar esto específicamente. Bueno, ¿listo? Segundo, ¿cuál es el campo disciplinar seleccionado? ¿Listo? ¿Cuál sería esa temática? Entonces va a ser el área de matemática o va a ser el área de las ciencias sociales, en fin. Sí, pero ¿qué es específicamente lo que van a trabajar de esa área de ciencias sociales? ¿Listo? Porque no puede ser un problema gigante, teniendo en cuenta que vamos a desarrollar un video cortico, no se va a poder abordar. ¿Qué razones tiene el equipo de trabajo para establecer la temática seleccionada? Una justificación. ¿Listo? La complejidad del tema para los estudiantes. No existe un recurso didáctico que ayude o que apoye, ¿cierto? La socialización o sensibilización de ese tema o de ese concepto. Mejorar un recurso didáctico que ya existe. Oiga, es que en inglés ya existe este recurso para tratar de ayudar a enseñar todo ese tema del pasado participio, pero no funciona tan bien por esto, por lo otro, en fin, en fin, en fin. Y bajo la experiencia creemos que podemos plantear algo mejor, ¿cierto? Ah, bueno, también puede ser. Y una descripción del contexto, ¿cierto? Entonces, donde ustedes puedan decir allí, en dos párrafos máximo, ¿cierto? El tema o la problemática, perdón, la problemática, la situación dilemática, está dirigida o se contextualiza, ser desarrollada para el colegio San Juan de la Cruz, curso tercero de primaria, estudiantes entre los, qué sé yo, 8 y 9 años, ¿cierto? Y está ubicado en tal parte, en fin, una contextualización pequeñita allí de lo que es el contexto, ¿cierto? Para saber, ¿cierto? Cuando uno está revisando el video, oiga, es que está dirigido a niños, es que es para adolescentes, ah, no, es que es para público adulto, porque siempre van a tener ciertas características diferenciadoras. No es lo mismo hacer un video para niños que un video para adultos y en ese orden de ideas poderles ayudar y orientar sobre ciertos aspectos de diseño y de construcción del audiovisual. Eh, la idea es que solamente lo envíe un integrante del equipo de trabajo, ¿cierto? Y básicamente es eso, ¿cierto? Eso sería lo que entregamos. No es más de una página,
¿cierto? Yo creería que incluso hasta en media página perfectamente se puede contextualizar eso e incluso algunos grupos de trabajo lo que han hecho muchas veces es correo institucional. Eh, Aquí desarrollamos los 4 puntos, este es el equipo tal, obviamente pues los integrantes del grupo y me envían un correo y yo a través de correo les digo, sí, el proyecto está perfecto, ¿cierto? Pero yo siempre les sugiero eh, que envíen 2 o 3 alternativas, ¿listo? ¿Por qué? Porque a veces cuando esto no se define suficientemente bien, ¿cierto? Eh, Da el tema para algo muy amplio, para un video demasiado grande, ¿cierto? Entonces toca empezar a delimitar el tema, en fin, si están completamente convencidos de que el tema es el que ustedes están proponiendo, ¿cierto? Que es viable, que es interesante, en fin, pues hacen una sola propuesta, ¿listo? Y revisamos es si de pronto resulta muy extenso para el tiempo, en fin, piensen en un video que, que no va a ser superior a, ya les muestro, 2 a 2 minutos y medio como máximo. ¿Listo? No van a ser videos de 5 ni de 10 minutos porque eso nos tomaría demasiado tiempo en, no tanto en producción, porque tomar video es rápido, o hacer una animación, en fin, pero sí en postproducción, ya tomaría bastante tiempo. Entonces, básicamente es eso, lo que hay que presentar de aquí al día domingo y yo diría que entre lunes y máximo martes les estoy dando indicaciones allí. Sí, listo, adelante. Comiencen con su primera entrega del proyecto. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, ¿están pensativos? El domingo. Yo no veo dificultad con correr la fecha. ¿Listo? Es muy cortico el trabajo, porque es que hablar de media página a una página es muy corto. Pero de acuerdo a sus tiempos, por supuesto, a su, sí. Entiendo. Porque yo les digo, les dejo a libertad, ¿cierto? A que ustedes escojan. Pero luego, el trabajo que hay que desarrollar, ¿cierto? Para la primera entrega, sí resulta dispendioso. Y es para entregar eh, el 28, la que decía allí en plataforma, si mal no recuerdo. Nos devolvemos aquí a tareas. Para el 22. Listo. Eh, Dejémoslo entonces para el 10. ¿Listo? Con un día más. Para que tengan suficiente tiempo de ahí al 22 de plantear la entrega porque es voluminosa. ¿Listo? Obviamente son 4 estudiantes, pero pues la idea es que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo.
Y con respecto a los grupos que allí comentaban, si venían trabajando eventualmente de a dos, pues se reúnen dos grupos de dos, ¿cierto? No sé si todos los participantes, o por lo menos quienes están allí matriculados en el módulo, van a participar. Si algún grupo al final pues queda de tres, pues ni modos. Hay doce personas, quedaría para tener tres grupos de cuatro, pero si algún grupo eventualmente queda de tres, pues ahí sí, digamos que eso sería como parte del proceso, ¿no? Entonces yo lo que les sugeriría es si pueden en este momento de pronto hablarse entre ustedes o de pronto tienen grupo de WhatsApp allí y formalizar grupos de una vez, mejor, ¿listo? De tal manera que puedan comenzar a ponerse de acuerdo con sus tiempos de trabajo. Créeme que es más complejo trabajar individual, porque más allá de los tiempos, es mucho el volumen de trabajo. Y yo he tenido, te lo digo francamente, estudiantes que eh, si contados en la mano dos, tal vez tres, en varios años de estar orientando este módulo, es que definitivamente me queda complejo. ¿Lo puedo hacer solo? Listo, bajo tu responsabilidad. Y he tenido estudiantes, no digo que vaya a pasar, pero eso es la realidad, que han dicho, no, profe, es que definitivamente no alcancé. Entonces, repito el módulo porque el producto es muy grande y pues yo no dimensioné, pero yo les dije al principio, pilas, mejor un equipo de trabajo porque el volumen es alto de trabajo, entonces seguramente individual va a ser muy complejo llegar a un buen fin, a poderlo terminar y cumplir con las entregas. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro, porque de todas maneras uno siempre está allí evaluando el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, pero digamos que esa es otra intencionalidad allí como criterio de evaluación y siempre dejo como esa libertad para alguien que dice específicamente, yo sí complicado para trabajar en equipo por los tiempos, pero soy absolutamente claro también en que es muy difícil cumplir de manera individual porque ya he tenido estudiantes que han pasado por eso y han terminado repitiendo el módulo. Entonces, pues te dejo allí como la claridad al respecto, Lida, en referencia a tu pregunta. Listo. Eh, Igual ustedes saben que con todo este tema de tecnologías de información eh, y los encuentros sincrónicos y todo eso, no hay como esa restricción de que nos tenemos que reunir allí de manera física y más cuando viven en diferentes ciudades y buscar los tiempos. Yo creo que todo es bastante manejable hoy por hoy en términos de sincronizar el trabajo cuando se trata de hacer desarrollos en equipo. ¿Qué otra pregunta? El profe Álvaro.
no, ten presente Álvaro que les decía a manera de sugerencia, si ustedes ven precisamente por aquello del consenso y todo eso, eh, a veces pasa eso. Yo soy muy franco, ¿cierto? Y les digo que a veces cuando son profesionales de diferentes áreas, cada quien quiere que sea su idea la que se desarrolle, ¿cierto? Y a veces es difícil llegar a un consenso. Lo ideal es que se logre, porque pues todos son profesionales. Oiga, miremos cuáles son las justificaciones, cuál es esa contextualización que lo hace interesante. Entonces, sí, allá la profe Mónica dice que la mejor temática sería la de la profe Ana María, por decir algo. Entonces apostémosle a ese, ¿sí ven? Pero a veces grupos dicen, no, pero es que yo quiero que sea el mío, me parece que es una problemática real. A veces terminan inventando problemáticas, también pasa, pero no hay necesidad. Problemáticas existen y muchas al interior del aula de clase, o dificultades, o temas que uno necesita un apoyo o algún recurso y hasta el momento no se ha elaborado porque es que eso implica tiempo, porque eso implica conocimientos, en fin, y no se ha hecho. Entonces, yo les digo dos o tres alternativas, muchas veces es por eso. Y entonces yo termino diciendo, mire, me parece que el más funcional y el más interesante es este. ¿Qué hace el equipo de trabajo? Pues trabajar en ese. Pero también les decía, si ustedes consideran que definen un tema y todos están en consenso y ahí los argumentos, o existen allí los argumentos y es definitivamente es en el que quieren trabajar, pues mandan una sola opción, una sola propuesta. Máximo les diré, pilas que de pronto es muy amplio, hay que delimitarlo, ¿cierto? Si está dentro de mis conocimientos hacerlo, ¿no? Porque a veces se proponen ciertas cosas que uno no conoce, ¿cierto? Pero a veces simplemente por la contextualización del tema, ¿cierto? Uno dice, uy, no, pero eso está gigante, eso está súper amplio. Uno entre líneas alcanza a percibir cuando un proyecto está sobredimensionado o está muy bien delimitado. ¿Listo? Pero básicamente es por eso. ¿Alguna otra pregunta, profe Mónica? Lo que, lo que pasa es que así, profe, resulta mucho más dispendioso en términos de tiempo, porque nos disipamos en el tiempo en esas decisiones y cuando vayamos a desarrollar el producto se nos recortó el tiempo. Por eso es que si bien allá dice 18 de julio, digo, no, eso sí, así se planificó en un principio para todos los módulos, pero cada módulo es diferente. Este módulo necesita un desarrollo allí dispendioso y si nos esperamos hasta el 18 apenas para presentar la propuesta y después en 4 días desarrollan la primera entrega, no les va a alcanzar el tiempo. Siempre ha sido así. Entonces yo les digo, bueno, 3, 4 días para presentar la propuesta y ustedes miran allí en términos de que ya se conocen y hay ciertas afinidades personales, profesionales, en fin, entonces ustedes arman sus grupos, debaten sobre los temas, ¿cierto? O las propuestas allí que quisieran hacer y definen sobre una. Porque si no, resulta corto el tiempo. Profe Ana María,
Ujú. Bueno, Ana María, muchas gracias por tu sugerencia. Eso también es válido. Yo les decía, a veces han habido grupos en donde se encuentran dos o tres personas licenciadas en idiomas y toman como referencia a otro profesional, no sé, en ingeniería de sistemas, porque les parece que de pronto les puede ayudar desde este otro punto de vista, en fin, es complementarse y revisar que pues no necesariamente todo el grupo va a ser homogéneo, ¿cierto? En términos de su profesión de base, pero es básicamente mirar estrategias, ¿cierto? Para esa conformación de grupos y algunos otros grupos simplemente dicen, no, es que siempre trabajamos con estas dos o tres personas, pues trabajan ellos y terminan cada uno, si es el caso, haciendo una propuesta individual o dos o tres propuestas individuales, ¿cierto? Y se reúnen y dicen, bueno, la más interesante nos parece que es esta y queremos trabajar todos en esta, sin que necesariamente pues se perciba o se sienta que no quedó mi propuesta y yo quería que fuera sobre eso. Al fin y al cabo, lo importante en términos generales es que ustedes logren desarrollar competencias, cada uno de ustedes, en la preproducción, producción y postproducción de un audiovisual. Y luego, seguramente, bajo ese conocimiento, podrán eh, focalizar y puntualizar sobre sus necesidades particulares. Apenitas, porque ya terminamos. Apenas estamos resolviendo las últimas inquietudes por allí al respecto. ¿Listo? Entonces, yo creería, yo les envío unas fechas allí. Hay módulos en los que generalmente uno desarrolla cuatro, yo a veces desarrollo cinco encuentros sincrónicos si amerita por la extensión. En este módulo particularmente, siempre desarrollo cinco